Grabando. Nuevamente, bueno, buenos días. Vamos entonces ahora a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en las próximas clases. Nosotros tenemos ahora que entrar, ¿verdad?, a estudiar lo que sucede en vigas, ¿no? Es decir, elementos uniaxiales sometidos a flexión. Vamos a empezar primero a hablar de flexión pura y después vamos a empezar a ver qué pasa con combinaciones, ¿no? Flexión con corte y vamos a tratar de ir complejizando los problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Esta semana entonces vamos a empezar a hablar de vigas. Recuerden que vamos una clase, vamos una semana atrás. Y lo que vamos a hacer es tener 6 clases, vamos a tener 6 clases que están únicas y exclusivamente relacionadas a vigas, ¿no? Nosotros vimos hasta ahora lo que sucedía con las tensiones, deformaciones y desplazamientos en barras axiales, principalmente aplicado a enrejados o que digamos son elementos que están presentes en enrejados, en general en bielas y en cables también. Y ahora vamos a empezar a ver qué sucede con vigas, pero solamente vigas que están a flexión, funcionando a flexión pura, ¿no? A esfuerzo de flexión pura. Entonces tenemos nuestras dos clases esta semana, nuestras respectivas media hora de conversación, el auxiliar, y tienen ustedes corriendo entonces una tarea que se asignó el día de ayer, por lo que entiendo, y va a ser entrega entonces el próximo lunes, ¿no? Vamos a correr, ya que se entregó tarde, vamos a respetar las entregas de una semana, ¿no? Ok, vamos entonces a empezar a hablar de nuevamente este capítulo nuevo que va a ser de vigas sometidas a flexión. Para los que están llegando ahorita, a mí se me olvidó colocar el apunte en un curso, lo acabo de subir hace unos minutos, así que está disponible, no se vayan a preocupar. Está disponible ahí. Ok, ¿qué sucede entonces? ¿O qué es el tipo de problema que nosotros vamos a empezar a tratar de comprender? Vamos a hablar ahora de problemas de este estilo, ¿no? Son problemas que están, si ustedes se estudian las reacciones de este problema, ¿verdad? Las 3 reacciones que suceden acá, y hacen sumatoria, hacen el diagrama de cuerpo libre y hacen la sumatoria de fuerzas, horizontal, vertical y sumatoria de momentos, se van a dar cuenta que las reacciones verticales horizontales son 0 y que solamente esta viga funciona a lo que se conoce como flexión pura, ¿no? Y por eso yo les coloco acá que el corte y la flexión son 0 y el diagrama de flexión, el corte y la de fuerza axial son 0 y el diagrama de esfuerzo de flexión es constante e igual a ese M0, que es justamente un momento aplicado en el extremo derecho de esa viga. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso, ¿sí? En este caso. Pero antes vamos ahora a hablar de nuestro caso genérico. Fíjense que esta figura, ¿verdad? Y estas ecuaciones corresponden a la misma que yo había presentado cuando estudiamos el caso que era axial, ¿no? Que eran estructuras unidimensionales o axiales sometidas exclusivamente a esfuerzo axial. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa recordar, verdad? Es que, bueno, una vez que yo tengo un objeto, en este caso una viga de cualquier sección transversal, y puede ser un objeto cualquiera, ¿verdad? Si yo le hago entonces un estudio de lo que sucede a nivel interno, estudiando solamente una sección, yo separo ese elemento en 2, ¿verdad? Y veo qué es lo que sucede entonces en esa cara, correspondería a esa cara interna de mi estructura, yo voy a ver que existen entonces unas tensiones, es decir, que los principios de acción y reacción que ocurren allí internamente, como hemos venido diciendo, son presiones, no son tensiones. Y esas tensiones entonces en general, y tal vez vamos a hacer esto un poco más grande, son tensiones que vienen perpendiculares a las caras o paralela a esa cara, ¿sí? Y son nuevamente presiones. Aquí yo estoy colocando, recuérdense, estas flechas que están acá, ¿sí? Son presiones, pero eso indican la presión de ese punto específico que estamos llamando ahí con coordenadas Y y Z, ¿sí? Es decir, que en verdad yo lo que tengo son fuerzas distribuidas en esa cara, que son perpendiculares, que sería el sigma XX, y
paralelas a la cara, que serían los tau, el XY y el XZ. Entonces, si yo integro esas presiones, ¿verdad? Si yo hago la resultante de esas presiones que están allí a lo largo de esa cara, yo puedo entonces decir que esas resultantes son los esfuerzos que nosotros encontramos en los diagramas de esfuerzo. Y es lo que nosotros colocábamos aquí como estas flechas azules, que serían, tendrían unidades de fuerza, o sea, son fuerzas o momentos, productos de integrar estas presiones o cargas distribuidas en esa cara, ¿sí? Y esa relación venía dada por lo que nosotros llamamos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Que son esas que están allí, ¿no? Básicamente es, lo que estamos diciendo es que la resultante de integrar, por ejemplo, las tensiones normales a esa cara es lo que nosotros vamos a llamar el esfuerzo axial, y así sucesivamente con el esfuerzo cortante en cada uno de los respectivos planos y las flexiones en cada uno de los respectivos planos. Entonces, en este caso en particular, donde nosotros tenemos una flexión pura, ¿sí? Una flexión pura, no hay esfuerzo axial ni hay esfuerzo de corte. Entonces, yo puedo ya saber que, bueno, estos esfuerzos van a ser cero, ¿sí? Porque es lo que estamos diciendo. Y que solamente, si en este caso estoy estudiando solamente un plano, fíjense que mi sistema de coordenadas aquí yo estoy llamando X en esta dirección, voy a llamar, por ejemplo, Y en esa dirección, por lo tanto, Z sería saliendo del plano, sería saliendo de nuestra pantalla. Por lo tanto, aquí la flexión que yo estaría teniendo es en Z, y la flexión en el plano perpendicular, ¿sí? Es decir, en un plano XZ, la flexión que ocurre ahí, que sería en la dirección Y, sería 0, ¿no? Porque no ocurre. Y bueno, yo no tengo torsión, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es, digamos, lo que sucedería, ¿verdad? En nuestro caso de interés de flexión pura, ¿no? Ok, vamos a ver lo siguiente, para poder entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos ahora diciendo, ¿verdad? Es que si yo estudio, ¿verdad? Esta viga en ese plano XY, o si yo estudio la viga en un plano XZ, ¿verdad? Que sería como la vista superior de esa viga de interés, una vista superior. Yo tendría entonces esas dos vistas acá, representadas. Y por eso yo les coloco, sería el plano XY, y después sería una vista superior, que sería el plano XZ. Entonces estoy viendo la viga así de frente, que sería la viga que está ahí en la parte de arriba, y otra viendo el lápiz desde arriba, que sería una vista superior, ¿sí? Y respetando entonces el sistema de referencias X y Z, pues entonces esa vista superior me queda con esa orientación. De tal manera que yo estoy diciendo que en la vista superior, la dirección Z viene saliendo de la pantalla, y en la vista inferior, la dirección Y también viene saliendo de la pantalla. Sí, por eso es lo que significa ese puntito, ¿no? Que la flecha, digamos, en la dirección Y viene saliendo de la pantalla, en la dirección positiva. Y yo digo entonces, ¿verdad? Que voy a tener, aquí yo estoy colocando, simplemente es un extracto de este sistema, por ejemplo, una vista de una sección cualquiera de la viga, yo estoy haciendo una sección cualquiera, y por eso coloco acá esto, digamos, esta representación para identificar que yo estoy extrayendo, no es la viga completa, sino es un extracto de la viga, una sección de la viga nada más la que estoy estudiando. Entonces, lo que estamos diciendo es que bajo esta suposición, bajo esta condición en el cual yo tengo fuerzas cortantes, esfuerzos cortantes cero, axiales cero, y que solamente existe un esfuerzo de flexión, entonces lo que significa eso es que yo voy a tener una tensión axial que me va a resultar a mí en un momento en la dirección Z, ¿verdad?
y que me pudiera resultar a mí en una carga axial, pero que sabemos que esa carga axial, o sea, ese esfuerzo axial va a ser cero porque es el esfuerzo que encontramos en los diagramas de esfuerzos de nuestro sistema. Estamos diciendo que es flexión pura, ¿no? Esa es, digamos, nuestra condición. Entonces, acá, yo en general, pues voy a tener esa fuerza, esa tensión o esa, digamos, fuerza distribuida en esa cara. Voy a tener la vista superior de esa fuerza distribuida está sobre la cara, por lo tanto yo puedo verla, estoy haciendo un corte, ¿verdad?, de una sección y estoy viendo la fuerza distribuida desde mi punto de vista o desde arriba, ¿sí? Estos son los dos dibujos que están acá. Y yo entonces tendría que integrar, ¿verdad?, esa tensión sobre el área y tendría que integrar esta tensión ponderada por la posición de la coordenada y la coordenada Z en esa área para poder encontrar entonces cuáles serían las flexiones en los dos planos, ¿no? Pero lo que sí sabemos entonces es que esto tendría que ser igual a cero porque el esfuerzo axial es cero y este esfuerzo de flexión también tiene que ser cero porque estoy solamente estudiando un plano o cargando un plano de nuestra vida. Profe, Entonces, sí, adelante. que como el corte se supone que también va a ser cero, el momento nos tiene que dar una constante. ¿En cuál, perdón? Es que para esta está asumiendo que los esfuerzos de corte son cero, ¿cierto? Y Sí, que tenemos sí, solamente esfuerzo axial. sí, correcto. Eh, y como el momento... Espérese, profe. No me acuerdo quién era la derivada de quién. Creo que el La- corte era la- la derivada del momento, ¿cierto? correcto. Ujú. Entonces el momento va a tener que ser una constante para que la Sí, derivada me dé cero. correcto. Y es lo que tenemos acá, de hecho. ¿Sí? Es lo que tenemos allá arriba. Que el momento, la Ya. flexión es constante y la derivada es cero, Ah, y por eso el corte nos da cero. ya, perfecto. Sí, pero es una buena observación. ¿Ah? Ok. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es, nuevamente, ver qué condición tiene que tener ese sigma para garantizar que ese esfuerzo axial sea cero. ¿Sí? Y por ahí ya podemos intuir de que el centroide, ¿verdad? De esa fuerza distribuida, de esa tensión sigma XX, tiene que pasar, ¿verdad? O tiene que estar en el sistema de referencia. Es decir, el sistema de referencia tiene que pasar por el centroide para que la resultante de este sistema quede entonces sobre el sistema de referencia y de esa manera yo puedo ahí intuir, ¿verdad? De que eso me puede ayudar a generar a que ese esfuerzo axial sea cero. Pero hay otra condición, ¿verdad? Que es la siguiente, y es que la resultante completa, en verdad, la resultante completa de esa tensión tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la resultante de este sigma XX, esa resultante tiene que ser cero. Por lo tanto, para que exista flexión, ¿sí? Y para que este esfuerzo axial sea cero, lo que va a terminar sucediendo, y es lo que vamos a ver el día de hoy, es que esta tensión va a tener que ir en una dirección y después en otra dirección, ¿no? Y esto va a tener que ser simétrico, bueno, no necesariamente simétrico, pero va a tener que respetar que la resultante sea cero, ¿sí? Y para que la resultante sea cero y que el sigma en verdad a lo largo de la sección transversal sea distinto de cero para que pueda generar un momento, porque si el sigma es cero, entonces el momento me daría cero, entonces yo voy a darme cuenta que ese sigma va a tener que tener un signo en la parte superior y otro signo en la parte inferior de, de, de nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo es que podemos demostrar esta intuición que acabamos de lanzar, o de la que acabamos de hablar, y vamos a ver entonces cuáles son las implicaciones. Entonces, para eso hay que empezar hablando por un concepto, ¿sí? Que es bien importante, que es lo que se conoce como flexión recta. La flexión recta se hace referencia a cuando yo tengo una viga bajo cualquier, digamos, condición de empotramiento o de borde o de restricción al suelo o a tierra,
yo la cargo, ¿verdad? Pero yo la cargo, es decir, yo le someto fuerzas externas de tal manera que esas fuerzas, ¿verdad?, estén contenidas en un plano de simetría de la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo una sección transversal rectangular o trapezoidal o circular o triangular o la que sea, ¿sí?, esas geometrías tienen un plano esas geometrías tienen un plano de simetría. Ese plano de simetría sería, en este caso, un plano que viene justamente allí. Y lo que se define como flexión recta es cuando yo le coloco cargas externas a esa viga que están ubicadas justamente en ese plano de simetría. ¿Qué es lo que genera esto? Lo que genera es que esta viga, ahora, cuando esa viga ahora va a deformarse, esa viga se deforma con desplazamientos, que son, digamos, estos desplazamientos que yo coloco aquí verde, esa línea verde sería como el desplazamiento que tiene esa viga. Ese desplazamiento ahora está contenido en un plano, y está contenido en el plano IZ. Perdón, XY. Entonces, el hecho de yo poder cargar mi sistema sobre su plano de simetría hace que la flexión de la viga esté contenida en un plano, ¿sí? Si yo no hago eso, si yo, por ejemplo, voy a borrar esto un poco, si yo vengo ahora y a esta viga, por ejemplo, le coloco la carga externa acá, fuera del plano de simetría, ¿sí?, fuera de nuestro plano de simetría, esa viga ahora va a desplazarse, ¿verdad? Obviamente en el plano eh, XY, pero también va a desplazarse fuera de ese plano XY, ¿sí? Entonces, se va a desplazar en el plano XY, pero también se va a desplazar fuera del plano XY. Es decir, que si ustedes ven ese desplazamiento, empieza a tener un desplazamiento o una componente que no solamente está en el XY, sino también que va a irse hacia el Z, ¿sí? Entonces, eso nos complica un poco los análisis, ¿verdad? Entonces, uno decide empezar a estudiar problemas más simples que se catalogan entonces como flexión recta. Y esa flexión recta significa que todas las fuerzas que yo aplique verticalmente van a generar un desplazamiento que solamente va a ser contenido en el mismo plano donde yo aplico las fuerzas. Es decir, que yo puedo tratar las flexiones del plano XY y el plano XZ de manera independiente, ¿sí? Entonces, esto es digamos, por facilidad para poder empezar a estudiar con, digamos, problemas un poco más simples y entender la teoría que está detrás. Ok, entonces, en este dibujo en particular, o en esa figura, tenemos ese B. Ese B, y yo sé por la clase pasada que les puede sonar un poco confuso porque usualmente uno llama B a la velocidad, pero este B es el desplazamiento en la dirección Y, ¿no? Es lo que vamos a decir, lo que vamos a llamar desplazamiento o deflexión de esa viga. Es cuánto se desplazó respecto a su posición no deformada. Cuánto esa viga se desplazó. Y eso es importante. Y a ese desplazamiento se le llama de varias maneras. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Se le llama elástica de la viga. Es decir, cuando uno habla de la elástica de la viga, uno habla de la posición deformada de esa viga. Es decir, lo que se desplazó la viga desde su posición indeformada. Pero uno también le puede llamar deflexión o desplazamiento. Y lo importante entonces es que en nuestros problemas que vamos a tratar van a estar siempre contenidos en el plano donde se aplican las cargas externas, ¿sí? Entonces, si hay una carga externa aplicada, yo voy a decir que los desplazamientos o la elástica de la viga va a estar contenida en ese plano definido por donde se ubican las cargas externas. Ok. Entonces aquí viene algo
aquí viene algo que puede llegar a ser medio confuso, ¿verdad? Y vamos a tratar o vamos a tratar de ir de la mano, ¿verdad? Con ustedes para ver si podemos lograr comprender estos conceptos. Entonces, lo primero es lo siguiente. Vamos a lo mejor tratar de generar la intuición primero. Tenemos una viga que se le aplica una carga, es decir, tiene una flexión, ¿sí? Interna. Esa viga tiene ahora un desplazamiento, se deforma, ¿verdad? Y se desplaza la viga respecto a su posición indeformada, producto de las cargas que yo estoy colocándole. Y a ese desplazamiento, entonces, como acabamos de decir, lo vamos a llamar con la letra B. Y ese desplazamiento depende de la coordenada X, ¿no? Depende de donde yo me fije. Cada punto de coordenada X de esa viga va a tener un desplazamiento que puede ser distinto. Entonces, el desplazamiento es un valor, ¿verdad? Que depende de la coordenada X de la viga que yo esté estudiando. Ok. Pero esa viga, ¿verdad? Así como tiene un desplazamiento, aquí yo, digamos, esta línea negra que está allí representa la viga, pero tomando la viga como si fuese un objeto sin dimensiones, ¿no? O básicamente pudieran decir que es digamos, el eje más representativo de esa viga. Entonces, si ustedes estudian cómo cómo queda desplazado ese eje, digamos, principal de esa viga o esa línea representativa de la viga, o asumiendo que la viga puede ser representada como una línea, nos vamos a dar cuenta de que yo puedo describir, ¿verdad?, la deflexión de la viga o la posición que la viga ahora tiene en un punto X específico, pero yo también me doy cuenta que la viga tiene una rotación. Entonces, no solamente la viga se desplazó, sino que también ese punto en particular tiene una orientación distinta sobre el eje horizontal. En otras palabras, si yo me fijo, por ejemplo, estoy hablando ahora de acá, si yo me fijo en un punto material, que es ese que está allí, un punto material de la viga, y ese punto material resulta que es este que está acá, ¿sí? Ese punto tiene entonces un desplazamiento vertical, pero también tiene una rotación, ¿sí? Tiene dos efectos que vamos a darnos cuenta que están relacionados entre ellos, pero que en un primer momento parecieran ser como independientes, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que estas vigas que están sometidas a flexión pura pueden desplazarse, pero también pueden rotar, ¿sí? Esos puntos de la posición deformada de nuestra viga. Entonces, aquí nosotros definimos el B como desplazamiento, ¿verdad?, de la viga en la dirección de aplicación de las cargas, o en la dirección, digamos, en este caso, dirección Y. Y después yo voy a tener una rotación. Una rotación. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa a nivel infinitesimal. Es decir, yo ahora me voy a enfocar solamente en un pedacito de viga, muy, muy, muy pequeño, asumiendo que nuevamente la viga es una línea recta, ¿no? Ahora yo estoy asumiendo, le estoy quitando las dimensiones de la sección transversal de la viga y estoy asumiendo que esa viga es una línea recta, es decir, que esta viga la estoy asumiendo como una línea. Y lo que estoy estudiando ahora es un pedacito infinitesimal de esa viga en su posición deformada. Y ese pedacito de viga en su posición deformada es esa línea negra que está allí. Entonces, esa línea negra, ¿verdad? Como esto es un pedacito infinitesimal, yo puedo decir que el largo va a ser un dx, ¿sí? Que lo que se deflecta el extremo derecho respecto al extremo izquierdo es un dB, es un diferencial de desplazamiento, ¿verdad? Esa diferencia de desplazamientos, digamos, de este punto izquierdo a este punto derecho. Y yo también puedo decir entonces que la longitud de esa viga deformada, la longitud de esa fibra, ¿verdad? Digamos, la longitud de la línea negra, va a ser un ds.
Y yo voy a decir que esa longitud describe un semiarco, ¿verdad? Cuyo centro está por aquí en algún lugar, a un radio ρ, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a decir que va a estar barriendo un ángulo o un diferencial de teta. Y en ese sentido, entonces yo puedo decir que si estudio este punto en particular de la viga, ¿verdad? Ese punto va a tener un desplazamiento vertical que vale v y que va a tener una rotación que vale teta. Y si yo estudio ahora cuánto o qué es lo que le sucede al extremo derecho, yo sé que esta línea va a ser v más un dv y yo sé que entonces el ángulo de rotación va a ser el teta más un d teta. Ok. Y de aquí podemos entonces sacar varias relaciones importantes. Pero primero tenemos que definir dos conceptos. El primer concepto es lo que se conoce como el radio de curvatura. Y ese radio de curvatura es ese radio que está allí. ¿Sí? Si tomo un infinitesimal y asumo que la curvatura y asumo que la forma que adopta la viga deformada es un arco muy pequeñito, es, bueno, ¿dónde está el centro de la circunferencia que genera ese arco? ¿Sí? Entonces eso sería nuestro radio de curvatura, así se define. Y después tenemos la curvatura. Y esa curvatura me indica a mí, digamos, en otras palabras, cómo va cambiando, o me va a ir diciendo a mí, cómo va a ir cambiando este ángulo o esta tangente que hay a lo largo de ese arco. ¿Sí? Eso es lo que me dice a mí. ¿Cuál es la tasa de cambio de esa tangente de ese semiarco? Y podemos nosotros definir, ¿verdad?, la curvatura en función de nuestro radio de curvatura. De tal manera que esa relación se define de esta manera. Y esto, de hecho, aquí 3 puntos, una definición. Esta que tenemos acá. Ok. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que nosotros podemos obtener en este punto? Bueno, nosotros a partir de la relación de radio de curvatura, diferencial de ángulo y la longitud del arco, pues yo puedo tener mi relación de la longitud del arco, de la cual yo puedo expresarla ahora, asumiendo que conozco la definición de curvatura, yo puedo expresar ahora cómo es la curvatura en función de este ángulo. ¿Sí? Ok. Pero después yo puedo entonces también decir lo siguiente. Yo puedo decir a nivel macro yo puedo decir a nivel macro, ¿verdad? De estudiar, por ejemplo, en un punto genérico que está descrito por un b de x, yo puedo saber cuánto es la tangente en ese punto. Y yo puedo saber que la tangente sería la tangente del ángulo teta, por lo tanto yo puedo tener esta relación que está acá. ¿Sí? Que la tangente del ángulo teta en un punto cualquiera va a ser la deflexión derivado respecto a x. ¿Sí? Y ahora, a esta expresión, lo que uno hace es derivarla en el lado izquierdo y en el lado derecho respecto al ds, ¿sí? Simplemente lo que se está haciendo es derivando toda esa expresión respecto a ds. Y si uno realiza entonces esa derivada, esta derivada respecto a ds sería entonces la derivada de la tangente, que sería la secante cuadrado, y la derivada interna, que sería el diferencial de s por regla de la cadena, la derivada de teta respecto a s por regla de la cadena. Y ahora yo puedo entonces unir estas dos expresiones
¿sí? Porque yo tengo aquí este diferencial de, de teta ds, que lo puedo colocar o lo puedo sustituir acá, de tal manera que si yo uno esas dos ecuaciones, yo ahora obtengo esta primera relación, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esa primera relación ahí. Ahora, cuando mis diferenciales son muy pequeños, ¿verdad? O sea, estamos hablando de diferenciales, cuando nuestro diferencial de teta es muy pequeñito, yo puedo asumir, ¿verdad? Que este diferencial de S, ¿sí? En vez de ser curvo, es una línea recta, ¿sí? Yo puedo decir que es una línea recta. Y yo puedo entonces tener esta relación que está acá. Yo puedo decir que el ds, en vez de ser curvo, es una línea recta y que me va a relacionar el db con el dx. Y de esta relación, que es solamente válida para de tetas pequeños, yo puedo sacar por Pitágoras una relación que está acá arriba y estudiando... ¿Profe? Sí, adelante. ¿No sería, por qué no es de teta en el ángulo que pone dentro del triángulo? En vez de teta. Porque esto es válido para cualquier ángulo. Fíjate, eso es una buena observación. Voy a tratar de limpiar un poquito acá para que a lo mejor en este dibujo lo puedas ver. Lo que estamos diciendo aquí es que yo puedo aproximar esa cuña que es curva a través de esa cuña que es triangular. Y si tú te fijas, el ángulo que está acá no es de teta, es el ángulo teta. El de teta sería el cambio de ángulo que tengo yo entre antes y después de esa cuña. En este caso estamos diciendo que el de teta es cero, porque Pero no sería... el ángulo de entrada y de ya, ya. salida es igual. Es la Ya, aproximación que ya lo uno dije. hace al decir que el de teta es pequeño. Ya, perfecto. ¿Ves? Gracias. De hecho, a lo mejor lo puedes ver de otra forma, donde yo digo, bueno, si este de teta es cero, entonces este ángulo y este ángulo son iguales, y entonces esa curvatura se me vuelve una línea recta. ¿Sí? Por eso el de teta es cero, pero el teta no es cero. Ok. Eso es importante, ¿eh? Darse cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este ángulo, sacamos la secante es 1 entre el coseno, y por relaciones de estos triángulos, yo sé que el coseno es de x a ds, por lo tanto, la secante es de s a dx. Y de estas relaciones, entonces yo puedo, ¿verdad?, introducir este ds acá. Estoy explicando aquí, digamos, a manera muy gruesa de dónde salen estas cosas, ¿sí? Para que sepan que esto no es mentira, no es que uno se lo saque debajo de la manga. Y con esta relación, lo que hacemos entonces es introducir este dx dentro de la integral y tenemos esta relación que está allí, que es la que llamo la relación número 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es que yo tengo estas dos relaciones y vamos a unir esas dos relaciones, ¿no? Entonces uno lo que hace es trabajar con esas dos relaciones que son las que tenemos acá, y esas relaciones ahora se empiezan a manipular. En particular, lo que hicimos es tomar esa segunda ecuación y elevarla al cuadrado, y por eso entonces tenemos aquí este término ahora elevado al cuadrado, con la idea ahora de poder utilizar esta secante y colocarla acá, ¿sí? Y poder unir esas dos ecuaciones. Si uno hace eso, entonces, bueno, uno puede de la primera ecuación, o sea, tomando esto, uniéndolo acá, y de esta ecuación despejando cuánto vale el phi, que es lo que tenemos acá abajo, uno puede hacer toda esa cuenta, eso es pura, digamos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, aquí no hay nada oculto. Y uno llega, para no darle tanta extensión, a esta relación, donde la curvatura ahora la tengo expresada en función de los desplazamientos, ¿sí? Entonces voy a volver arriba. Voy a volver arriba. Lo que acabamos de hacer es relacionar cómo es el desplazamiento, ¿verdad? Y la curvatura que nosotros tenemos,
¿sí? Y vamos a darnos cuenta que también vamos a poder relacionar los desplazamientos, la curvatura, a nuestra rotación. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa, encontrar esas relaciones. Ok, entonces, de acá lo que uno demuestra, ¿verdad? Es que si yo quiero relacionar las deflexiones o el desplazamiento de la viga respecto a la curvatura, tengo esta primera ecuación. La segunda ecuación me relaciona la deflexión o el desplazamiento respecto a la rotación. Y después yo tengo una relación de la rotación respecto a la curvatura. Entonces, estas tres ecuaciones que están allí me relacionan de manera exacta para pequeñas rotaciones, o sea, para de tetas pequeños, para infinitesimales, me relacionan a mí curvatura, rotación y deflexión, ¿sí? Para una viga, para una viga. Entonces, esto es relevante. Ahora, yo puedo asumir, ¿verdad? Cuando yo introduzco la suposición de que los diferenciales son pequeños, es decir, los tetas ahora son pequeños, las rotaciones son pequeñas, no los diferenciales, sino que las rotaciones como tal son pequeñas, yo puedo llegar a decir ahora que los DS, es decir, la longitud del arco, es muy parecida al DX. Y haciendo esa suposición, ¿verdad? Yo puedo entonces llegar a decir que el ángulo es simplemente el de BA de X, ¿verdad? Y si el ángulo es pequeño, si el ángulo es pequeño, entonces el cuadrado, estoy diciendo que si este ángulo es pequeño, entonces este término elevado al cuadrado, que es lo que tengo acá, va a ser mucho más pequeño que 1. Y si eso es así, si eso es mucho más pequeño que 1, ¿verdad? Significa que si yo al valor 1 le agrego un término que es mucho más pequeño que 1, esto va a ser muy parecido a 1. Y eso es lo que uno hace para tomar este término y colocarlo acá abajo. Por lo tanto, todo este término que está aquí es más o menos igual a 1. Y esa es la aproximación que uno usualmente hace para asumir que las rotaciones son pequeñas y que los desplazamientos, deformaciones son pequeñas. Entonces uno queda con estas relaciones que están encerradas acá en rojo, estas que están acá, que nos relacionan entonces desplazamiento-curvatura, y vemos que la segunda derivada del desplazamiento es la curvatura. Tenemos la siguiente relación que es rotación-desplazamiento, y vemos que la primera derivada del desplazamiento es la rotación. Y después tenemos por último la relación rotación-curvatura, que vemos que es la derivada de la curvatura es la derivada de la rotación. Entonces, esto es muy relevante porque ahora nosotros, si calculamos el desplazamiento, podemos tener directamente la curvatura y la rotación o cualquiera de las otras combinaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, calculo la curvatura, yo puedo, a partir de conocer la curvatura, estimar los desplazamientos y las rotaciones. Entonces, básicamente, yo puedo definir mi problema en función de las curvaturas o de las rotaciones o de los desplazamientos, ¿sí? Y al conocer una de las tres, voy a poder conocer las otras, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener allí guardado en la memoria, ¿no? Y por eso lo subrayo allí en rojo. Lo que acabamos de ver anteriormente es como la deducción de esto, ¿no? Ok. Entonces, nuevamente, importante. Esto me relaciona deflexiones en la dirección, digamos, vertical, o de las deflexiones en el sentido de aplicación de las cargas en función de la rotación que tiene esa viga y de la curvatura que tiene esa viga. Ok, ahora viene la hipótesis de Bernoulli aplicada a vigas que están sometidas a flexión. Entonces, ¿qué pasa con esta hipótesis de Bernoulli? La hipótesis de Bernoulli me dice que, bueno, si yo tengo ahora una viga, ¿sí? Esta viga es algo mucho más, aquí estoy tomando una sección, entonces sería una viga así sumamente larga, estoy dibujando solamente
una sección pequeña para hacer el punto. Y si yo identifico allí, ¿verdad? 4 puntos arbitrarios, pero que tienen la particularidad de que el punto A y C están alineados en una vertical y que el punto B y D están alineados en una vertical, cuando yo ahora someto a flexión pura ese elemento, esa viga, y esa viga se deforma debido a que tiene flexión pura, ¿verdad? La deflexión que va a ocurrir va a hacer lo siguiente. Va a hacer que estos dos puntos que estaban alineados en la vertical, ahora esos dos puntos estén rotados. Sin embargo, lo importante acá es saber que cualquier otro punto de esa sección AC, cualquier punto de esta sección AC, va a seguir permaneciendo alineado en la posición deformada. Es decir, que la hipótesis de Bernoulli nos dice que las secciones que son planas en el sistema indeformado, que sería este, van a permanecer planas, que serían esas líneas, en la posición deformada. Y esa es la hipótesis de Bernoulli que se comprueba experimentalmente cuando las deformaciones son pequeñas. Entonces, esto es una hipótesis que es válida cuando yo tengo deformaciones pequeñas, que es una gran mayoría de los casos de aplicaciones a nivel práctico, ¿sí? Digamos la mayoría de ellas. Es decir, que es una hipótesis que es fácilmente aceptada y comprobable y que tiene su funcionalidad. No es algo, digamos, muy idealizado, ¿no? Es algo que ocurre en una gran cantidad de componentes, de estructuras. Entonces, fíjense algo, ¿no? Aquí tenemos que entender algo. Veamos qué sucede ahora a un elemento de esta barra, que sería, por ejemplo, ese elemento azul que está ahí. ¿Sí? Yo tomo ahí 2 puntos ahora, esos 2 puntos azul. Y ahora yo veo qué pasa con esos puntos en la posición deformada. Entonces yo me voy a dar cuenta que esos puntos van a pasar ahora acá. ¿Sí? Y la intuición que tenemos, ¿verdad? Es que la distancia o la longitud que separa esos 2 puntos en la posición indeformada cambia ahora cuando yo veo esa longitud de la posición deformada, de esa fibra. Uno dice que es una fibra, pero en verdad es digamos, una línea imaginaria de material, ¿sí? Que representa una línea imaginaria del material. Y lo que sucede es que para una deformación de este estilo, lo que sucede es que la longitud de esta línea, la longitud de esta línea azul, si la estudiamos acá, en este caso, esa longitud ahora se acorta. Por lo tanto, esa sección, esa parte del material, se está comprimiendo, se está deformando para reducir su longitud. Está comprimido. Por el contrario, si yo veo ahora, y aquí vamos a colocar esto en otro color, vamos a ponerlo en naranja, 2 puntos que están, digamos, están en la parte más inferior de esa viga. Si yo veo los puntos ahora acá, en la posición deformada, ahora la longitud de esa fibra, ¿sí? Que originalmente tenía esta distancia, ahora va a tener una distancia mayor, es decir, que esa fibra se traccionó, se estiró. Por lo tanto, uno puede entender o pudiera, digamos, concluir que si una fibra que está en la parte superior se comprime y una fibra que está en la parte inferior se tracciona, tendría que haber una fibra de esa sección transversal, ¿verdad? Una fibra que no se enlongue ni se comprima. Y esa fibra, ¿verdad? Es la que se conoce como, o es la que se le llama eje neutro. Entonces, esta viga, voy a borrar aquí un poco, esta viga va a tener un eje o una fibra que no sabemos todavía dónde está, que al deformarse, ¿sí? Que sería ahora esa línea azul que está en la mitad, esta línea, voy a borrar un poquito aquí
el gráfico. Denme un segundo. Entonces me voy a borrar todo aquí. Lo que borré. Ahora lo que estamos diciendo es que si yo estudio esta fibra, o que tiene que haber una fibra en la posición indeformada, que al deformarse mi estructura, esa fibra no cambia de longitud. No cambia de longitud. Y esa fibra es la que se conoce entonces como el eje neutro de mi sistema, ¿sí? O de mi estructura, de mi viga. Eje neutro. Es la viga, es la fibra de la viga que al deformarse, la viga completa, esa fibra no se tracciona ni se comprime, no se deforma, queda con su longitud original. Se curva, pero no cambia de longitud, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Se curva, pero no se enlonga, no cambia de longitud. Y eso es lo que se conoce como eje neutro, y eso va a ser una de las preguntas que nosotros vamos a tener que resolver pronto. ¿Cómo puedo encontrar yo cuál es esa fibra que me indica a mí cuál es el eje neutro? Entonces, vamos a ver aquí un esquema, digamos, más infinitesimal de lo que sucede pues, en esa viga. Vamos a ver qué sucede a nivel de un pedacito nada más de viga. Bueno, tenemos aquí en negro, tenemos la posición indeformada de la viga. En rojo, tenemos la posición deformada de ese elemento, ¿sí? Entonces, en la posición deformada, yo puedo identificar un eje neutro, ¿sí? Es un eje que no se estiró ni se comprimió, ¿no? Pero no significa que no rote, sino que la longitud de esta línea azul, ¿verdad? La longitud de esa línea azul en la posición indeformada o deformada es la misma, ¿sí? Ok. Yo todavía no sé dónde está, pero está en algún lado. Ahora, yo también sé que puedo estudiar cualquier otra fibra que a mí me interese de mi viga, ¿sí? Por ejemplo, esta fibra verde que voy a colocar acá, ¿sí? Esta fibra verde que está ahí, en un punto genérico. Por lo tanto, ese punto genérico yo lo voy a describir, ¿verdad? Que sería esta fibra verde que está acá, esta fibra verde que está allí. Yo lo voy a describir o lo voy a posicionar en mi viga a partir de el eje neutro. Yo voy a decir que voy a estudiar un punto o una fibra que está separado una distancia I sub 0 respecto al eje neutro. Una distancia I sub 0. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esa línea verde? Entonces, yo lo que puedo decir, ¿verdad? Para la fibra verde, es que yo puedo calcular cuánto vale la longitud, la nueva longitud de esa fibra verde, o sea, la longitud que tiene esa fibra verde en su posición deformada, que sería la línea verde que se está dibujada allí. Entonces yo puedo saber que la longitud de esa línea verde, el ds', ¿verdad? Yo lo puedo describir como el radio de curvatura de esa línea en particular por el diferencial de ángulo. Y el radio de curvatura no es otra cosa, de esa línea verde, no es otra cosa que el radio de curvatura ρ, que sería el radio de curvatura al eje neutro, o el radio de curvatura del eje neutro, menos el I sub 0, ¿sí? Entonces, esa recta, si la coloco aquí en color naranjo, en verdad lo que me está dando a mí es esta distancia que está aquí, ¿sí? Esta distancia que está aquí. Es el radio que hay a la fibra verde, desde el punto que me identifica a mí, digamos, el centro de la curvatura de toda mi sección infinitesimal. Ok, eso para la fibra verde. Después, para el eje neutro, ¿sí? ¿Qué puedo decir yo? Bueno, yo quiero saber cuál es la longitud del arco del eje neutro. Bueno, entonces la longitud del arco del eje neutro no es otra cosa que el radio de curvatura ρ por el diferencial de θ. Y ahora, ¿verdad? Yo puedo tratar de calcular cuánto es
la compresión que tiene la línea verde, es decir, cuánto cambió de longitud la línea verde. Por lo tanto, el diferencial, ¿verdad? Lo que se comprimió la línea verde es la longitud en su posición deformada menos la longitud en su posición indeformada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se comprime o lo que se tracciona, ¿no? Lo que se estira, lo que se extiende. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que la línea verde originalmente, ¿sí?, la línea originalmente tiene la misma longitud que el eje neutro, ¿sí? Pues estoy asumiendo que estos dos puntos acá de la fibra verde, que es cualquier fibra, y respecto al eje neutro estoy tomando caras que son paralelas, ¿sí? Son caras que son paralelas. Por lo tanto, yo puedo decir entonces, que la longitud deformada de la línea verde es la que yo calculé acá arriba, y la longitud original de la línea verde es igual a la longitud original del eje neutro, ¿sí?, que es lo que estamos diciendo acá. Y como la longitud original del eje neutro es igual a la longitud deformada del eje neutro, porque no cambian, entonces yo puedo decir varias cosas. Lo primero, que entonces puedo colocar, los crucé, esas dos definiciones para llegar a esta relación que está acá, y después, al decir que ok, vamos a hacerlo de otra forma. Al decir que yo quisiera, por ejemplo, cuantificar cuánto cambia la longitud respecto a la longitud original, ¿sí? Y la longitud original, si estoy trabajando en un diferencial, estaríamos diciendo que todo esto es un diferencial de x, ¿sí? Yo lo que pudiera decir entonces es, derechamente sobre esta ecuación, yo pudiera decir, asumiendo nuevamente que el diferencial de S de curvatura es muy pequeño y se parece al de X, o sea, asumiendo esto que está acá, yo puedo entonces, al derivar esta ecuación respecto a X, yo puedo llegar a esta expresión. Y a mí me interesa derivar respecto a X, porque si ustedes recuerdan, esta expresión que está acá es la definición de la deformación axial. La deformación axial es la derivada de la desplazamiento horizontal respecto a la coordenada X. Entonces, lo interesante aquí, ¿verdad?, es llegar justamente a esta relación que está acá. Entonces, esta relación me dice a mí, ¿verdad?, cuánto es, ¿sí?, cuánto es el U. U es el desplazamiento axial de la viga, debido a que ahora la viga está rotando, es decir, estas fibras verdes que están acá tienen un cambio de longitud, pueden tener un cambio de longitud, ya sean positivo o negativo. En este caso es negativo porque está sobre el eje neutro. Si estuviese por debajo, las fibras que están por debajo del eje neutro van a tener una tracción en vez de una compresión, van a tener una elongación, y va a ser entonces va a tener entonces un desplazamiento positivo, mientras que las de arriba tienen un desplazamiento negativo. Entonces, yo aquí lo que estoy encontrando con esta relación es, primero, que la rotación se relaciona a la posición horizontal de los puntos materiales de mi viga. Es decir,
Permítanme aquí un segundito. Esto no me queda acá mal. Lo que estamos diciendo es que nuestra viga, ¿verdad? En general, aquí en una condición, si yo veo un punto material de la viga, ese punto material se va a trasladar, ¿verdad? Verticalmente, porque la viga va a deflectar, se va a trasladar horizontalmente, porque este punto A se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda respecto a su posición original, pero también se va a mover hacia abajo. Entonces, se mueve hacia abajo, quiere decir que deflecta, se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, significa que también tiene un desplazamiento axial. Entonces, lo interesante de las vigas es que cuando las vigas se deforman, deflectan, los puntos materiales de la viga se desplazan tanto verticalmente como horizontalmente. Y lo que estamos encontrando es que el desplazamiento de los puntos materiales horizontales están relacionados a la rotación de la viga. Y que la rotación de la viga, por lo que vimos al principio de la clase, está también relacionada al desplazamiento vertical de la viga. Entonces, acá acabamos de encontrar una relación, ¿sí?, que nos pone a nosotros o nos une varios conceptos, ¿sí? El primer concepto es que me une la rotación de la viga con la curvatura, con el desplazamiento vertical. Eso es lo que vimos al principio. Y ahora lo que estamos encontrando es que yo también puedo unir la rotación a el desplazamiento horizontal de cualquier punto material, ¿sí? De tal manera ahora que si yo conozco la rotación, yo puedo conocer la curvatura, el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Y si yo conozco el desplazamiento horizontal, yo puedo conocer la rotación, la curvatura y el desplazamiento vertical. Y así sucesivamente con todas las combinaciones. Entonces, estas son relaciones que se conocen como relaciones cinemáticas, pero que adicionalmente de estas relaciones entre esas cuatro variables, como mis relaciones están en función de derivadas, yo también puedo reconocer que este término, ¿verdad?, es el que me define la deformación XX. Entonces, yo aquí directamente, yo puedo decir que para las vigas, ¿sí?, sometidas a flexión pura, yo tengo una relación explícita de la deformación, ¿verdad?, con la curvatura. Y después, con la curvatura, después yo puedo calcular los desplazamientos horizontales verticales o las rotaciones, ¿sí? Pero lo importante es que yo tengo aquí las curvaturas relacionadas directamente con las deformaciones. Entonces, igual, esto, un minuto y termino, porque yo sé que es muchísima información. Un minutito nada más. Ok, entonces, ¿qué es? Porque esto hace falta redondearlo un poco. Y aquí yo voy a retomar esto en la clase que viene, porque sé que ya estamos al borde del prestar atención digamos, con concentración. ¿Qué es lo que nosotros típicamente sabemos? Bueno, nosotros sabemos que las deformaciones y los desplazamientos se relacionan con esa fórmula, que la relación constitutiva me relaciona deformación-tensión, y que después la tensión yo la puedo integrar, ¿verdad?, para encontrar la relación tensión-esfuerzos. Lo que está acá arriba es lo que se conoce como cinemática, lo que está acá es relación constitutiva y lo que está acá abajo es equilibrio. En el caso de las vigas, ¿verdad?, sometidas a flexión pura, lo que estamos encontrando es que esta primera relación, ¿verdad?, toma esa forma, ¿verdad? Esta relación toma esta forma solamente por el hecho en que yo puedo utilizar este concepto y colocarlo acá, ¿sí? Y después puedo tomar este concepto y colocarlo acá, ¿no? Y por eso aparece entonces este concepto de deformación o esa definición de deformación, esta definición de tensión, y después yo pudiera entonces integrar, acá
para obtener esta expresión que está allí. ¿Sí? Y aquí lo importante es darnos cuenta que estas expresiones están ahora colocadas en función de conocer cuánto es la distancia de la fibra de interés al eje neutro. Y la pregunta entonces que aquí surge, y es la que vamos a dejar abierta para la próxima clase, es ¿dónde puedo yo o cómo puedo yo identificar el eje neutro? ¿No? Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá para poder cerrar esto. Yo voy a retomar esto obviamente un poco antes para poder darle continuidad el día jueves y ver si empezamos a hacer algún tipo de ejercicio para poder, o de problema para poder entonces tratar de entenderlo de manera práctica, estas relaciones que estamos encontrando. Entonces, dejo de grabar para tener alguna ronda de preguntas si así lo desean o de conversación si así lo desean.